Buenas tardes, hermanos. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué es tan difícil orar? ¿Por qué es tan difícil la oración? Quiero que me acompañen al libro de San Mateo, al capítulo, vamos a ver al capítulo 26 del libro de San Mateo y vamos a ver a partir del versículo 36. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní y les dijo: sentaos aquí, entre tanto que voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: estoy abrumado de tristeza hasta al punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Noten ustedes que el pedido del Señor Jesús fue: quedaos aquí y velad conmigo. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Dice que en el versículo 39 dice que Jesús se adelantó un poco y cayó sobre su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces Jesús se levantó un momento y fue a donde estaban los discípulos, los tres que había llevado. Y entonces dice la Biblia, entonces volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y les dijo: ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? ¿Por qué se les había hecho tan difícil? ¿O por qué se nos hace a nosotros tan difícil orar? Bueno, hay una razón muy clara. Y la razón es que nosotros no lo miramos como una necesidad. La oración no se ve como una necesidad como la comida, como la bebida, como el dormir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra naturaleza se resiste a la oración. Sin embargo, eso no quiere decir que la oración no sea importante. Y entonces dice la Biblia que en el versículo 41, el Señor le dice claramente a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces aquí encontramos la razón por la cual es difícil orar. El Señor dijo: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y entonces por segunda vez, versículo 42, se apartó y oró diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de los discípulos estaban cargados de sueño. No habían podido orar ni un tan solo segundo, aunque el Señor los había reprendido ya la primera vez. ¿Cómo los encontró la segunda vez? Los encontró durmiendo. No los encontró orando, los encontró durmiendo. Y dejándolos de nuevo, dice la Biblia, se apartó por tercera vez y oró repitiendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: bueno, todavía estáis durmiendo y descansando. Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. La pregunta es: ¿pudieron orar los discípulos aunque sea 30 segundos? ¿Pudieron orar los discípulos aunque sea 5 segundos? ¿Por qué no pudieron orar? La razón es porque la oración no se siente en nuestra naturaleza humana como una necesidad básica. Por lo tanto, necesitamos hacer un gran esfuerzo, un doble, un triple esfuerzo. Necesitamos hacer
para que podamos nosotros acostumbrarnos a orar. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga y que la oración, aunque nos cueste, aunque sea difícil, se convierta en un hábito de nuestra vida, porque la oración es la forma que tenemos nosotros a disposición para comunicarnos con Dios. Pero aunque se ve sencillo, no es sencillo. Ya vimos nosotros que tenemos una naturaleza que se opone a la oración. Y el diablo aprovecha para usar esa naturaleza y debilitarnos con las debilidades que ya tenemos y cortarnos la comunicación con Dios. Muy importante. Orar es muy importante. Orar es abrir los tesoros del cielo. La oración es la llave para abrir los tesoros del cielo. Que Dios les bendiga, que Dios nos acompañe y que podamos hacer el hábito, aunque sea con esfuerzo, hacer el hábito de la oración. Dios les bendiga, mi deseo. Amén.